Más de la mitad del libro del hermano Leonard Ravenhill, en el cual hemos venido hablando sobre el poder de la oración, recordándoles que ha sido como una gotita de agua que ha caído en una piedra, insistiendo, insistiendo en la importancia de la oración. Muchos han sentido cansancio, han sentido fatiga, mas sin embargo el Señor ha prevalecido y prevalece en medio nuestro y Él nos saca adelante. Cuando estamos hablando del tema de la oración, nos hemos dado cuenta que no es a algunos que les causa a veces cansancio, que les da pereza, que se acuerdan de un montón de cosas que hacer, sino que entendemos que es el enemigo trayendo esa distracción, esas situaciones para que no nos centremos en la oración, porque la oración es poder. Pero el Señor ha derramado su Espíritu Santo sobre nosotros y por eso estamos identificados en ir en pos de Él y ser obedientes y mantenernos constantes en la oración. Les recuerdo que es importante que tengamos la cámara cerrada para que quede mejor el espacio donde está la presentación. Eh, Y retomamos nuestra enseñanza, vamos a buscar en Éxodo 3, retomamos esta importancia de el fuego de la presencia de Dios. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo de Dios. Eh, Primero está esa presencia de Dios. Esa presencia de Dios es la que trae transformación a nuestras vidas, es la que trae una manifestación de su Espíritu Santo, pero hemos de procurar la presencia de Dios. Y dice la palabra en Éxodo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque ¿qué causa que la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Cuando nosotros estamos expuestos a la presencia de Dios, cuando Dios tiene interés en nosotros, puesto que nos ha llamado, vamos a afirmar, Dios tiene interés en nosotros, en medio de lo que estamos haciendo, que estamos ocupados, no ociosos, sino atendiendo las cosas de la vida espiritual, principalmente, que es las que competen para los temas de enseñanza, pero sabemos que esa búsqueda o esa activación en la parte espiritual debe de verse reflejada en las emociones y debe de verse reflejada también en la parte física, que yo ande limpia, presentable, que mi casa esté ordenada, esté limpia, que tenga una sana alimentación, que tenga salud en las finanzas, salud en la administración, en la crianza de mis hijos, en poner reglas, límites, todo de acuerdo a la palabra de Dios. Dios no anda buscando gente perezosa y vagabunda, sino que la gente que está ocupada, entendida en lo que tiene que hacer, de acuerdo a lo que Él le ha provisto para que viva, ahí es donde Él se manifiesta. Muchas veces pensamos que vamos a ver ese fuego del Espíritu Santo solo en un lugar determinado, solo si voy a la congregación, o solo si ora Erika, o solo si viene Sonia, qué sé yo. No, cuando nosotros estamos ocupados en los temas espirituales y estamos atendiendo entonces también integralmente nuestra parte emocional y nuestra parte física con todas las responsabilidades, en medio de eso, el Señor decide en qué momento se va a manifestar. Y esa presencia de Él lo vemos reflejado en el llamamiento de Moisés, en la manifestación del fuego en medio de la zarza,
que la zarza no se consumía y esto le dio curiosidad a Moisés y por eso él se acercó y cuando se acercó para ver lo que sucedía, escuchó la voz de Dios. Hoy, en función de lo que estamos diciendo en la lectura en Hebreos 12 y de esta palabra de Éxodo, queremos afirmar y subrayar ocupados en los negocios del Padre y teniendo orden en las demás áreas o dimensiones de nuestra vida, alma, cuerpo y espíritu, el Señor se va a acercar y se va a manifestar. Y cuando nosotros vemos o percibimos esa manifestación de Dios en cualquiera de los tres ámbitos, en este caso estamos hablando de Moisés que lo vio en lo físico. Y quiero hacer este énfasis porque muchas veces estamos esperando ver en Dios solo las cosas a nivel espiritual, pero miren cómo se fusiona tanto lo físico como lo espiritual que provoca la curiosidad de Moisés y Moisés se acerca. Hoy la pregunta que le hago es, cuando usted se ha percatado, ha percibido la presencia de Dios en un punto específico, usted se ha acercado, ha querido descubrir qué es lo que hay. Pues eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos interés y que nos acerquemos a ese mover del Espíritu Santo para poderlo escuchar qué es lo que Él está diciendo. Y muchas veces lo vamos a escuchar en cuando estamos ocupados en nuestras labores y muchas veces lo vamos a escuchar o con más frecuencia cuando estemos en oración, en adoración y muchas veces lo vamos a escuchar cuando estemos viviendo situaciones complejas o difíciles a nivel emocional, en medio de un funeral, en medio de un nacimiento, en medio de un cumpleaños, en medio de un aniversario, de una celebración, que es lo importante, que estemos atentos a ese fuego del Espíritu Santo. Yo he estado sintiendo que cuando nos disponemos a orar, es inmediato la presencia del Señor, como Él está presente y se manifiesta en medio nuestro. Así que hoy deseo decirles, hermanos, levantémonos en este clamor de oración. Ya hemos visto pasos y tips para la oración. Si usted necesita hacerlo de pie, si necesita hacerlo en voz alta, si necesita o muy oportunamente emplear la palabra. Pero aquí el punto es una mentira de Satanás que está atacando la mente que no se puede orar, porque sí el Señor está cercano y nos está llamando por nuestro nombre. Hoy el Señor te está llamando por tu nombre. Escúchalo, porque hoy el Señor te está llamando por tu nombre. Y lo que el Señor quiere que tú respondas es tal cual lo responde Moisés en el capítulo 3, versículo 4, heme aquí. Nos gusta el tiempo de esta enseñanza, nos gusta escucharla y aprendemos todos porque en la primera persona a la que le habla el Señor es la que estudia la enseñanza y luego ahí a todos los demás porque es el Espíritu Santo. Pero el Señor no solo quiere que nos congreguemos en un tiempo determinado y que nos guste estar en ese tiempo de enseñanza, sino que vayamos a la practicidad, vayamos a lo práctico, a ejecutar, a hacer lo que estamos aprendiendo, lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Y hemos estado orando, diciendo, Señor, despiértanos, que estemos atentos a tu palabra. ¿Por qué? Porque es preciso que nosotros entremos en esa intimidad con Dios para que Él pueda revelarse a nosotros tal cual como lo hizo con Moisés. En la palabra de hoy, el título que lleva es, se necesita un profeta para predicar a los predicadores. Es un momento en donde otra vez vamos a hacer un ejercicio de introspección, vamos a hacer una revisión dentro del cuerpo de Cristo, porque hemos escuchado muchas palabras que en la cual la gente meta y son los de afuera. Pero aquí hemos dicho que el Señor está hablando a los que son hijos de la casa, a los que conocen de Él. Y para que haya realmente un mover del Espíritu, es necesario que usted y yo nos despertemos y realmente seamos profetas para predicar a los predicadores, porque no solo podemos decir Dios vive y creo en el Señor y creo en sus milagros y Cristo hace milagros y prodigios, es que yo debo de vivirlo, debo de experimentarlo, debo de
de sentirlo para que realmente tenga respaldo la palabra que yo estoy dando. Y para esta enseñanza, el hermano Ravi Hill nos habla sobre un gran hombre para una gran empresa. Eso es lo que Dios piensa de usted y de mí. Particularmente, Él nos dice que sería difícil medir el sol con 1 metro. Así sería tan difícil medir la vida espiritual de Juan el Bautista con las medidas espirituales modernas. ¿Por qué? Porque este varón creyó en el Señor, porque él fue una persona nacida de un padre que realmente, una familia que era temerosa de Dios, unas personas que realmente buscaban la palabra de Dios y no se iban solo por un título. ¿Cuántos años había de Malaquías a Mateo? ¿Cuántos años de silencio? Más de 450 años de silencio de la palabra de Dios. Y el Señor está buscando a ver a quién es ese hombre, quién es esa persona. No necesariamente con un llamado, con eh, un título, profeta, sacerdote, predicador, apóstol. No, Dios buscaba un hombre que fuera decidido para poder sacar adelante esta segunda parte de la historia de la humanidad, con todo lo que venía abriendo camino para Jesucristo. Y vemos que este papá de Juan quizás no tenía aptitudes de sacerdocio o de profeta o de otras cosas, mas sin embargo, él estaba creyendo en el Señor, estaba esperando la promesa de Dios y Dios dice, claro, en esta familia yo voy a colocar a Juan el Bautista. Y así el Señor nos está diciendo hoy, en esta empresa, en esta gran empresa que tengo con ustedes, en sus congregaciones, en los escenarios o en los ámbitos que se desempeñan. Necesito una gran persona, pero ¿en qué va lo grande? No en que tenga un título, no que tenga un estatus, no que tenga estudios, sino una persona decidida por Dios completamente, una persona circuncidada realmente en su corazón, provista para rendir honra y gloria al Señor. Hoy la invitación sigue siendo aún más específica. Se necesita un profeta para predicar a los predicadores. ¿Por qué? Ya veremos de qué se trata este asunto. Para esta formación que Dios trae al llamado, vamos a ir buscando esta cita, por favor, Gálatas 1, para esta formación, este llamado que Dios tiene a Juan el Bautista, nos damos cuenta que lo hace pasar a él por la formación del silencio. Juan el Bautista no fue a otro lugar, fue una persona que estuvo formándose cerca de Dios. ¿Por qué? Porque sus padres le promovieron el conocimiento de la espiritualidad, de la cercanía de un Dios vivo, de temor de Dios, más todo lo maravilloso que estuvo implicado en el nacimiento de este joven, ¿verdad? Que sabemos que hasta el papá quedó en silencio, ¿verdad? Hasta que lo dieran a luz, a Zacarías, exacto. ¿Por qué? A causa del llamado tan fuerte que tenía. Y muchas veces creemos que esa universidad de Dios la van a pasar unos y no la van a pasar otros. Y es importante que entendamos que la universidad de Dios la requerimos pasar todos, sea una persona que sea letrada, sea una persona que tenga llamado ya establecido, sea una persona que tenga mínimos conocimientos, que apenas siquiera lea. Igual es el llamado para todos, es el llamado a ir a la universidad de Dios. Y vamos a decir en este momento, leyendo Gálatas 1, del versículo 11 al 24, vamos a ver dos caras de la moneda. En esta universidad que estoy diciendo que Dios nos llama a todos para prepararnos, para hablarle realmente a los mismos de nuestra congregación, a los que predican a Cristo.
nos está diciendo que todos hemos de ser formados. Estoy hablando de que en silencio Juan el Bautista llevó su formación. No sabemos cuántos años, 20 años, ¿cuántos? Llevó él en silencio esta formación, pero la llevó. En el caso de Pablo, de nada le sirvieron o le sirvió tener en preeminencia todo el conocimiento, todos los estudios, sino que llamado él al ministerio, el Señor también lo procesó, lo pasó por una universidad. Dice Gálatas 1 del 11 al 24, Pablo habla del ministerio, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y los asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Estoy aquí poniendo dos ejemplos. Uno es el de Juan el Bautista, que en silencio llevó esa formación de Dios, eso que Dios quería crear en él. Y por otro lado, estamos viendo a Pablo, que con todos sus títulos, con todos sus atestados, eso no fue lo que lo movió a él para tener esa pasión por Dios, esa intimidad, ese carácter y esa responsabilidad para hablarle a los mismos creyentes sobre Jesucristo. Vemos, de acuerdo a lo que dice el versículo 17 y 18, que Pablo estuvo 3 años en formación, estuvo en Arabia. Se dice dentro de los estudios que hay que se dedicó a lo que era la oración y la reflexión. Y entonces muchas veces estamos más angustiados y preocupados por servir en la congregación, por hacer cosas para el Señor, pero también nos hemos resistido de ir a ese proceso, a esa universidad de Dios para aprender. En la parte espiritual hemos de entender que cuando pasamos por procesos, vamos a identificarlos también como desiertos, lugares donde estamos solos con el Señor, donde no hay nadie más. Y mucha gente se queja de los desiertos. Ay, pero ¿por qué tengo que pasar por esto? Pero la bendición del desierto es que ahí encuentras a Dios, es que ahí viene la formación, es que cuando hablamos con Él, cuando somos íntimos con Él, viene la revelación de Él y su formación y viene esa transformación en nuestras vidas. No nos va a transformar una prédica, no nos va a transformar un hombre, no nos va a transformar una situación. Es la presencia de Dios en medio de la circunstancia, en medio de la palabra, en medio de la prédica, en medio de la enseñanza, su poder redentor, su poder salvífico, sanador. Eso es lo que va a hacer un cambio. ¿Y por qué hemos entrado así? Porque es preciso que nosotros mismos prediquemos a los que están dentro de nuestra iglesia, a nuestros consiervos, a los siervos. Hemos de hablar. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a una vida de espiritualidad, alma, cuerpo y espíritu y ser santos. Tenemos facilidad para cantar o tenemos facilidad para enseñar o tenemos facilidad para hacer muchas cosas dentro de los dones y talentos.
pero estos tienen que ir a la universidad de Dios para ser formados, para realmente dar la talla en la parte espiritual como el Señor lo está pidiendo de nosotros. Quizás nos tome tiempo, nos tome años el vaciarnos de todo aquello que no conviene, pero hemos de estar contentos porque en un instante, en un momento, el Señor puede llenar todos los vacíos de todo aquello que teníamos que soltar, de todo aquello que teníamos que dejar. Es la palabra que el Señor nos está trayendo. Volvemos a Juan el Bautista. Con su particular forma de ser que diríamos fue extraña. ¿Por qué? Porque vestía piel de camello, porque usaba vivir en lugares apartados, en silencio, porque comía langostas. El otro día alguien preguntaba, ¿langostas de mar? No, no, bichitos, con miel. Y entonces eso nos hace ver que Dios respeta nuestra particularidad. Dios sabe cómo somos, los gustos que tenemos, las tendencias, nuestro rasgo como Él nos formó. Me gusta mucho cuando la hermana Virginia Brito dice, no le pida a Dios que lo cambie, porque Dios no se equivocó en formarlo a usted, sino pídale que lo procese, que lo moldee de manera que usted dé la talla a lo que Él lo llamó a hacer. Pero Dios y Dios respetará nuestra manera particular de ser. En el caso de Juan, primo de Jesús, ya vemos que él era seguido por las personas y que él fue ese predecesor, ¿verdad? Él fue el que fue abriendo el camino para que Jesús luego viniera a dar su palabra, toda su desarrollo de ministerio. Pero dentro de esa forma particular de ser de Juan el Bautista, él no perdió la esencia del llamado que tenía. Fue particular para vestirse, fue particular para comer, fue muy particular para hablar, porque realmente era confrontativo, decía lo que tenía que decir, mas sin embargo, él fue un hombre con una grande fidelidad al Padre. ¿Por qué? Porque creyó en lo que el Señor le había dado, creyó en el trabajo que tenía que hacer. Veamos la importancia de tener una estrecha relación con Dios, porque Juan no tenía otro referente a quien preguntarle si estaba bien o estaba mal. Y muchas veces vienen y nos atacan las inseguridades. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Ciertamente que dicha que ahora tenemos un grupo de hermanos, una congregación y podemos consultar. Pero en aquel tiempo era más estrecho, era él con Cristo, era él con el Padre, perdón, era él con el Padre, relacionándose para poder llevar a cabo el ministerio. Qué vida tan aprovechada, una vida vasta, a pesar de que fue corta, fue vasta. ¿Por qué? Porque hizo cosas impresionantes dentro de la obra para que muchos fueran salvos. ¿Qué rescatamos de Juan? Él creyó en la palabra que se le dio, él buscó la presencia de Dios, pasó por la universidad de Dios. ¿Por qué? Porque no buscaba figurar, porque él entendió que él estaba abriéndole paso a alguien mayor, más poderoso que venía. Ya lo conocía, desde el vientre lo había visto. Recuerden que cuando María visita a Elizabeth, su prima, ella es llena del Espíritu Santo y dice la palabra que la criatura, o sea, Juan salta en el vientre porque es lleno del Espíritu. Desde ahí comenzó a ver ese fuego, a ver por qué esa zarza no se quemaba y se ardía, a escuchar la voz de Dios, a acercarse y decir, heme aquí. Y a ese punto es la invitación que el Señor nos está haciendo. Veamos que Juan fue una persona que no sanó personas, no tuvo ese ejercicio de ese don, no hizo ceremonias ni circuncisiones. Era extraño en su forma de vestir, en su forma de comer, pero ¿qué?
Él era grande, grande, porque él andaba con el Señor, estaba cerca de su Padre Celestial. Grande en fidelidad al Señor, así usted puede autodescribirse. Grande en su sumisión al Espíritu, porque él empezó la declaración que tenía que hacer de la palabra, de clamar en el desierto y terminar en el tiempo justo según le fue ordenado por el Padre Celestial. Grande en sus declaraciones acerca del Hijo de Dios, porque decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan era una voz que clamaba. Y hoy yo pregunto, la palabra que se está exponiendo en los altares, en las congregaciones, ¿son voces realmente dadas por Dios o son ecos de otros que están hablando lo que Dios está diciendo? Leemos en Mateo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Saltamontes, dice otra versión. Y salía a él Jerusalén, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y esa es la palabra que el Señor nos está hablando. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Al decir que necesitamos profetas que prediquen a los predicadores, es que es preciso que estemos hablando enfáticamente como cuerpo de Cristo, lo que dice el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No podemos estar pretendiendo trabajar o no debemos estar pretendiendo trabajar para la obra del Señor si nosotros no hemos arreglado nuestras áreas emocionales y físicas, porque somos cartas abiertas y debe haber ese testimonio de esos frutos de arrepentimiento. En Nueva Versión Internacional, que Estercita me está pasando aquí, dice, en el versículo 8, Mateo 3, demuestren con su conducta que han dejado de pecar. No piense que se salvarán solo por ser descendientes de Abraham. Y esto es muy importante. Justificamos. Es que yo por esto, es que yo por el otro. Cada uno de nosotros hemos de escapar por nuestra vida. Y aquí está muy claro el eje del tema. Predicador, predíquese a usted mismo, empezando por mí y por todos los que escuchan. No nos podemos atener a que tenemos un llamado,
a que tenemos una destreza, a que tenemos una habilidad, a que tenemos una facilidad para seguir entorpeciendo la labor dentro de la congregación y porque la entorpecemos dentro de nuestras vidas, porque no le permitimos al Espíritu Santo que haga lo que tiene que hacer en favor nuestro. Es preciso que realmente nos arrepintamos todos y que realmente pongamos las barbas en remojo, porque la palabra que decía Juan es muy clara y hasta la fecha está. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Se imagina usted o nos podemos imaginar la responsabilidad que tenemos ante Dios de no predicar la sana doctrina, de no vivir una vida realmente en santidad? ¿De qué nos sirve hacer exposiciones bonitas de la palabra, tener reuniones poderosas, si cuando salimos del recinto de congregación seguimos viviendo las mismas vidas, seguimos negando el derecho de Dios que supuestamente le hemos entregado para que transforme, para que cambie, para que vivifique? Es preciso que nosotros escuchemos. Predicador, predícale a los predicadores. Porque hemos caído en dogmas, pero no en dinamismo. El dogma lo vamos a definir como un punto esencial de una religión, una doctrina, un sistema de pensamiento que se tiene dado por cierto y que no se va a poner en duda. O sea, recitamos la palabra, la conocemos, se la aplicamos a todo mundo, pero a la hora de la práctica no llegamos a ese punto. Segunda de Corintios 3:6 nos dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es preciso dejar de ser solo dogmáticos para pasar a ser dinámicos, sustentados en la palabra, viviendo realmente la palabra. De nada nos va a servir conocer la palabra de arriba abajo, saberla de memoria, todos los versículos y los capítulos. El diablo también lo sabe, mas sin embargo la usa a conveniencia. En el caso de nosotros, apegados realmente a la enseñanza que el Padre nos da por medio de Jesucristo en su palabra, hemos de sacar esa palabra y que venga a vida en nosotros, que realmente pueda impregnar, pueda impactar los ambientes donde estamos. ¿Alguien se identifica con lo que yo estoy diciendo? Es fuerte esta palabra, pero el Señor nos ama. No podemos seguir en la religiosidad, formas de vestir para subirse a un altar, formas de hablar, de conversar en ciertos lugares y tener una doble moral, una dualidad de vida en la cual en la congregación somos uno y en la casa somos otros. Cuando estamos ante la presencia del Señor, que viene palabra profética, todos nos humillamos, nos hincamos, le decimos al Señor perdón y le decimos que le entregamos las cosas y nomás estamos poniéndonos de pie, nos estamos llevando otra vez los rudimentos antiguos, las formas de pensar que ya no son de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios está hablando. Dices, hermanos, se necesitan hombres quebrantados para quebrantar a los hombres. Hermanos, nosotros tenemos equipo, pero no dotación, conmoción, pero no creación, acción, pero no unción, ruido, pero no despertamiento. ¿Por qué? Porque caemos en los dogmatismos, en los dogmas, pero no somos dinámicos. La palabra es vida, es para aplicarla. Y muchas veces estamos predicando o estamos trabajando en consejería, estamos dándole palabras a otros. Y en algún momento nos detenemos y decimos, Dios mío, pero esto me lo debo de aplicar yo, soy yo la que lo necesito en primer lugar. Y realmente no lo aplicamos.
Realmente decimos, sí, voy a poner de mi parte. Le aplicamos a los demás la religiosidad. Esto se hace siempre así, nunca se puede cambiar. eh, Ponemos en demasía de valor un lugar, una zona específica dentro de la congregación, como si fuese el tiempo de antes, donde estaba el lugar santo o el lugar santísimo. Y se nos olvida que la presencia de Dios está en todo momento, en todo lugar, estemos dentro o fuera del templo. Predicador, predíquese a usted mismo. Es necesario un despertar, es necesario ese fuego del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es necesario que nosotros podamos decirle al mundo, arrepiéntase porque Cristo viene y llamar el pecado por su nombre y no hacerle ladito, porque si porque es mi hija, si porque es mi madre, si porque es mi familiar, me voy a hacer de la vista gorda. En algún momento eso vamos a rendirle cuentas al Señor y Él va a pedir esa sangre, va a ser tomada en cuenta y nos la van a reclamar a nosotros. Por eso no podemos vivir en una vida de dualidad, en una doble cara. Hemos de poner en práctica lo que sabemos. Y dice la palabra que al que más se le perdona es el que más ama, pero también donde hay mayor conocimiento hay mayor demanda. Así que no podemos alegar a que no tenemos conocimiento porque el Señor nos está hablando. En primera de Juan 4:7 nos dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido a Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Hemos de tener prioritariamente amor a Dios, no amor a un trabajo, no amor a una posición económica, no amor a un puesto en la iglesia, en la congregación. Hemos de tener amor de Dios. Si nos da, como decía Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y junto con ese amor a Dios hemos de tener pasión por las almas. Y ahí es donde viene esa responsabilidad de que yo debo de predicarle y predicarme y predicarle a los que están conmigo dentro del cuerpo de Cristo. No vivamos una vida de apariencias, no vivamos una vida de mentiras, no nos neguemos a santificarnos, a sanarnos, a curarnos emocionalmente, a dejar las malas costumbres. Hemos de pedirle al Espíritu Santo todas esas cosas que creemos que son bendiciones y que más bien nos están atrapando, nos están obstaculizando, se ha quitado en nuestras vidas. Todo orgullo, toda soberbia, el Señor me ha estado hablando mucho en esa línea. Todo orgullo, toda soberbia, tenemos que humillarnos ante el Señor porque todo lo hemos recibido por gracia. Aquí nadie tiene un puesto, tiene una habilidad, tiene una destreza, tiene un don porque por su bella cara, por su buena conducta. Todo ha sido dado por gracia y es así en la pasión que tuvo Cristo. Así debemos de movernos nosotros, por amor a Dios y por pasión a las almas, porque qué cuenta daremos ante Dios de un doble discurso, de decir sí, sí, y luego decimos no, de que no nos mantenemos en una misma palabra, en una firmeza, en un credo. Nos ayude el Señor a ser oportunos para hablar. En Génesis 6 vemos que se habla sobre el pecado del mundo, Sodoma y Gomorra. Y, y, y mientras lo van buscando, les voy diciendo, la gente está escandalizada diciendo que el pecado de hoy en día no tiene paralelo con, ¿verdad? Con tiempos atrás, con lo que había ocurrido. Pero eso no es cierto. Jesús en Lucas 17 dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Estoy hablando de la gente de afuera, estoy hablando del cuerpo de Cristo, estoy hablando de los creyentes.
de la gente que le ha entregado su corazón a Dios, de la gente que que debemos de tener temor de Dios. La gente que se sube en los altares, que ministra, que da palabra estando en pecado, que ha entrado en modas. ¿Cómo ha entrado en la nueva era? El otro día yo conversaba con unos jóvenes y yo les decía, hasta este hablar de la nutrición, de que es malo comer carne, de que es malo esto, de que es malo el otro. Bien lo decía Jesús, que al final de los tiempos hasta eso iban a aborrecer lo que él había permitido que se comiera. ¿Cuántos creyentes están aplicando o llevando a cabo prácticas que están en contra de la palabra de Dios? ¿Cuántos hacen yoga? ¿Cuántos se ponen tratamientos alternativos que son inspirados en lo que es la relajación, el pensamiento, la reflexión, pero dejando la mente en blanco, o sea, dejando la lista para que Satanás haga lo que le dé la gana? Y no estamos hablando los de afuera, estamos diciendo que por amor a nuestros mismos hermanos en Cristo, a nuestros mismos consiervos, por amor a nuestra familia, por amor a los que necesitan ser alcanzados. Nosotros tenemos que volver al Señor en esa santidad, en esa búsqueda del fuego del Espíritu Santo. ¿Qué era lo que pasaba y qué es lo que está pasando? Dice en el versículo, en el capítulo 6 de Génesis, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y dice que en aquel entonces habían gigantes en la tierra. Y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. No esperemos en estar creyendo que por nuestros criterios, porque a mí, en mi conciencia, entre comillas, me parece que esto sí es bueno y esto sí es malo. Me parece, o yo creo, o yo pienso, o todos los criterios nacidos de la subjetividad. Hoy nuevamente el Espíritu Santo dice, la palabra es clara. Lo que es pecado es pecado. Y cuando no entendemos la palabra de Dios y la leemos, lo primero que tenemos que hacer es obedecerla y luego la analizamos. Pero al obedecerla es que la ponemos en práctica. Y esta palabra, insisto, esto no es para los que están fuera de una congregación. Esto es para los que han aceptado a Jesucristo en su corazón. Esta palabra es para los que se hacen llamar hijos de Dios, que están viviendo en prácticas, en usanzas, en costumbres de las gentes que no son conocedoras ni tienen temor de Dios. El pecado está siendo ensalzado y popularizado. ¿Y qué hace la iglesia? Se contamina, ya lo habíamos visto en la lección anterior. Una iglesia pródiga en un mundo pródigo. Hemos de marcar la diferencia. Se deben determinar con sermones que dejan a las personas sin visión y sin pasión. Gente que se duerme o se aburre de estar escuchando lo mismo. ¿Por qué? Porque no se le está diciendo arrepentíos, que nos volvamos al Señor. Dice Marcos 13:35, por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer, perdón, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga de repente y os halle dormidos.
Debe de haber una sana doctrina, debe de haber un llamado al arrepentimiento todos los días de nosotros mismos, hacia nosotros mismos, y también exhortar con amor, pero decir las cosas a nuestros hermanos, porque necesitamos profetas que prediquen a los predicadores. Y si usted oye, el Espíritu Santo le ha hablado, y si hoy el Espíritu Santo me ha hablado a mí, lo que corresponde es que nosotros pidamos perdón y oremos pidiéndole al Señor que haya levantamiento de decenas, de cientos, de miles, de millares de personas decididas, como fue Juan el Bautista, como fue Moisés, gente que quiso cumplir con la obra que el Señor le encomendó. Hemos de dejar de tener sermones que no tienen visión y no tienen pasión, de estar repitiendo lo mismo, de estar echándole la responsabilidad a terceros, y hemos de asumir la responsabilidad. Y principalmente hablo a los padres y a las madres que no le están estorbando a sus hijos y están siendo alcahuetes. Al infierno se irán todos juntos, porque yo lo digo, no, porque la palabra dice que debemos de estar velando y debemos estar orando. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, si en nuestra casa no hay una vivencia espiritual, ¿de dónde las nuevas generaciones van a entender lo que es la pasión por Dios? Es preciso que haya santidad en alma, cuerpo y espíritu. Es preciso que llamemos el pecado por su nombre. Es preciso que invoquemos al Dios Todopoderoso y queramos cambiar nuestra forma de ser y de actuar. Hemos de proclamar a los pueblos arrepentidos y convertidos. Hoy, en el nombre de Jesús, exhorto a todos los que estamos escuchando: arrepentámonos y convirtámonos realmente. Ciertamente Pablo dice: todo es en parte, y hasta que venga lo perfecto, lo que es en parte se va a terminar. Pero eso no quita que el Señor nos dé una encomienda como se la dio a Abraham: sé perfecto delante de mí. Dice segunda de Crónicas 7:14: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oh, en el nombre de Jesús, volvamos nuestro rostro al Señor. Y el Señor ha estado hablando fuerte en estas áreas. ¿Por qué? Porque cuando entremos a lo que son dones y talentos, entonces hemos de tener ya un corazón humilde, ya un corazón trabajado, entendiendo que toda destreza, que toda facilidad, que toda bendición que viene por parte nuestra para ministrar a la congregación es dada del Señor, y solo a Él y para Él es la honra y la gloria. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, queremos ser íntimos contigo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, háblanos, Señor, audiblemente, y dinos cuáles son esas áreas que no hemos querido entregar, esas cosas que no hemos querido soltar, esas situaciones que estamos pasando por alto y que tú estás diciendo: esto no me sirve, esto no funciona, esto no deja mi gloria, mi poder, mi unción, mi presencia fluir. Nos arrepentimos y te pedimos perdón, Señor. Cámbianos, transfórmanos, Señor. Asumimos, Señor, la responsabilidad, Señor, de la palabra que tú nos estás dando. Que seamos oidores y hacedores, no oidores olvidadizos, porque tú has venido hablando fuertemente en esta línea. En el nombre de Jesús, Señor, sopla en nosotros, Señor. Empieza, Señor, tu llama a brillar en nosotros el fuego de tu Espíritu Santo, para que puedas quemar toda escoria, Señor, de bajos deseos, de cosas que no están de acuerdo a tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, que nuestro corazón sea fuerte y valiente ante ti. Envía tu fuego, Señor purificador, tu unción, Padre, para que nosotros podamos sazonar, Señor, esta tierra, poniendo la palabra, Señor, en la cual tú nos estás enviando a dar a los demás. Finalmente, Espíritu Santo, te decimos: ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor. Ven y toma tu lugar. Todo te pertenece, Señor. Nosotros
nos vamos a gozar, Padre, en tus palabras, en tu sangre, en tu verdad, en vivir una vida de santidad. No fácil, porque no es fácil, Señor, pero por amor a ti, Señor, y por amor y compasión a las almas, Señor, hemos de hablar, Señor, con denuedo de este Cristo que vive, y también hemos de mostrarlo en nuestras cosas, en todo lo que hagamos, donde vayamos y donde estemos. Gracias te damos por tu impartición del día de hoy. Quédate con nosotros, Señor, y síguenos ministrando para que tú, Señor, saques a la luz aquellas cosas que no están bien y podamos, Señor, realmente ser referentes tuyos de ese ejército que estamos pidiendo que levantes con poder y con gloria, con unción, con autoridad, en la manifestación, Señor, de lo que tú dijiste, que vamos a hacerse testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra, y que vamos a llevar la palabra, se van a sanar enfermos, vamos a ver personas restauradas, liberadas de todo flagelo, de toda situación que les estaba acongojando y más de las garras del enemigo. En el nombre de Jesús, Señor, hemos escuchado esta palabra e impartido con la guianza de tu Espíritu Santo. Sé propicio a la necesidad de cada uno, y el que ha estado firme y se mantiene, síguelo sustentando para que siga siendo, Señor, una fuente de bendición para todos nosotros, tus hijos, y el cuerpo de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.